4 horas después de manejar hacia el cumpleaños de mi suegra, mi esposo llamó. Da la vuelta, mi mamá no te quiere allí. Esto fue justo después de que le compré una mansión. Respondí. Entendido. 1 hora después, aparecí con una sorpresa desagradable. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte. La llamada llegó exactamente 4 horas dentro de lo que debería haber sido el viaje más triunfal de mi vida. Iba al volante de mi Honda Accord, el asiento trasero lleno de regalos de cumpleaños para Eleanor, incluyendo la escritura de una mansión de $380,000 que acababa de comprarle para su cumpleaños número 78. Mi teléfono vibró y el nombre de Tom apareció en la pantalla. Maggie, tienes que darte la vuelta, dijo sin preámbulo, sin hola, sin explicación, solo ese tono plano y sin emoción que había aprendido a temer durante nuestros 25 años de matrimonio. ¿Cómo que me dé la vuelta? Ya casi llego a Millbrook. Miré el GPS. 15 minutos más hasta la residencia asistida donde se suponía que íbamos a sorprenderla con la noticia de que nunca más tendría que preocuparse por vivienda. Mi mamá llamó a una reunión familiar de emergencia. No quiere que estés aquí. Las palabras cayeron como agua helada. ¿No quiere que yo esté ahí, Tom? Acabo de comprarle una casa con el dinero de la herencia de mi abuela. Lo sé y lo agradecemos, pero ya tomó su decisión. James está de acuerdo con ella. Es mejor si esto queda entre familia de sangre. Familia de sangre. Después de un cuarto de siglo de matrimonio, miles de cenas familiares y un sinfín de celebraciones festivas donde yo había sonreído y asentido, mientras Eleanor hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi comida, mi casa, mi incapacidad de darle nietos a su precioso hijo, aún no era familia de sangre. Entonces, ¿qué se supone que haga con la casa, Tom? Lo resolveremos después, solo vuelve a casa. Me quedé ahí, detenida en el arcén de Ruta 9, con las luces intermitentes encendidas, viendo pasar a otras familias rumbo a sus celebraciones de domingo. Familias normales que realmente querían la compañía de los suyos. Entendido, dije finalmente. Colgué sin decir adiós. Di un giro en U y conduje exactamente 7 millas hasta el Millbrook Town Center. Pero en lugar de ir a casa como Tom esperaba, estacioné frente a Henderson Real Estate y entré con la escritura aún tibia en mi bolso. Señora Davidson. Bárbara Henderson levantó la mirada de su escritorio con una sonrisa de sorpresa. ¡Felicidades por su compra! ¿Cómo tomó Eleanor su sorpresa? Cambio de planes, Bárbara. Necesito poner la propiedad de nuevo en el mercado, de inmediato. La sonrisa de Bárbara vaciló. ¿Pasó algo con la inspección? Podría decirse que sí. Y Bárbara, quiero listarla por $420,000. Solo ofertas en efectivo. Pero eso es 40,000 más de lo que pagó esta mañana. Sonreí, sintiendo algo afilado y satisfactorio desplegarse en mi pecho. Lo sé. El mercado está caliente, ¿no? 1 hora después, estaba de vuelta en mi auto con un nuevo contrato de venta y la promesa de Bárbara de llamar a todos los compradores en efectivo de su lista. Mi teléfono no había dejado de sonar. 7 llamadas perdidas de Tom, 3 de Eleanor, 2 de James. Ignoré todas. En su lugar conduje al único lugar donde sabía que ellos nunca pensarían en buscarme. El estacionamiento de Davidson Construction. La empresa familiar de Tom, la misma empresa que supuestamente había estado luchando financieramente durante los últimos 5 años, según Tom. La misma empresa que, aparentemente, no podía permitirse darle a Eleanor la jubilación cómoda que merecía. Sentada allí, a la sombra del edificio que llevaba mi apellido de casada, abrí mi laptop y empecé a investigar algo que debería haber revisado años atrás. Las finanzas de la familia Davidson. Lo que encontré en los primeros 10 minutos hizo que mis manos temblaran de furia. Davidson Construction no estaba luchando.
Según registros públicos, habían tenido su mejor año en 2023 con ganancias superiores a $2 millones. Tom y James recibían cada uno salarios de $180,000 anuales, más bonificaciones. No eran pobres, solo eran codiciosos. Mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Tom en la pantalla. Esta vez contesté. Maggie, ¿dónde diablos estás? Mamá está preocupadísima. ¿Ah, sí? ¿Qué considerada? ¿Preocuparse por alguien que no es familia de sangre? No seas dramática. Sabes que no lo dijo así. Me reí. Un sonido que incluso a mí me sorprendió por su filo amargo. En realidad, Tom, creo que lo dijo exactamente así. Igual que cuando dijo que mi cacerola sabía interesante en Acción de Gracias. Igual que cuando sugirió que quizá estaría más cómoda quedándome en casa el año pasado en Navidad. Maggie, estás exagerando. ¿Ah, sí? Pues aquí tienes algo que quizá te ayude a entender mi reacción. Acabo de poner en venta la nueva casa de Eleanor, por $40,000 más de lo que pagué. El silencio al otro lado se extendió tanto que pensé que había colgado. ¿Qué? ¿Me escuchaste? A partir de este momento, Eleanor puede quedarse en la residencia asistida. Yo me quedaré con el dinero de la herencia de mi abuela. Solo familia de sangre, ¿verdad? Maggie, no puedes hablar en serio. Mamá solo estaba emocional hoy. Las dinámicas familiares son complicadas. Tienes razón, Tom. Son complicadas. Especialmente cuando la familia de tu esposo te ha estado mintiendo sobre problemas económicos mientras ganan más de $1 millón al año. Otro silencio, más largo esta vez. No sé qué crees que descubriste, pero los ingresos anuales de Davidson Construction son registros públicos, Tom. Increíble lo que puedes descubrir cuando realmente te molestas en mirar. Colgué y apagué mi teléfono. Por primera vez en años me sentí completa y maravillosamente sola. No más fingir que las pullas de Eleanor no dolían. No más tragarme el orgullo mientras Tom elegía la comodidad de su madre por encima de la dignidad de su esposa. No más ser el cajero automático de la familia mientras me trataban como la decepción familiar. La casa se vendería rápido en este mercado. Bárbara ya había llamado con 2 compradores interesados. Para mañana por la noche tendría $420,000 en mi cuenta. Y Eleanor seguiría exactamente donde siempre había preferido tenerme, fuera del círculo familiar Davidson. Pero eso era solo el comienzo, porque sentada en ese estacionamiento, mirando el edificio que representaba todo lo que los Davidson habían ocultado de mí, me di cuenta de algo importante. Si habían mentido sobre las finanzas del negocio, ¿sobre qué más habían mentido? A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en 25 años de matrimonio. Revisé las pertenencias personales de Tom mientras él estaba en el trabajo. No porque buscara evidencia de una aventura. Tom apenas tenía imaginación para su vida actual, mucho menos para una secreta. Buscaba documentos financieros que había escondido de su supuesta esposa dramática y exagerada. Lo que encontré en su archivador con llave hizo que el desaire del cumpleaños de Eleanor pareciera una caricia. La llave estaba pegada bajo el cajón de su escritorio porque Tom tenía los instintos de seguridad de un Golden Retriever. La primera carpeta contenía declaraciones de impuestos de los últimos 7 años, no las versiones simplificadas que Tom siempre me mostraba cuando preguntaba por nuestras finanzas, sino las declaraciones completas preparadas por su contador. Nuestro contador, técnicamente, porque mi nombre también estaba en ellas. Según esos documentos, no solo estábamos cómodos, éramos ricos. La empresa de construcción le pagaba a Tom dividendos además de su salario, sumando más de $300,000 anuales. Mientras yo vivía con la asignación mensual que Tom me daba y compraba en tiendas de descuento porque insistía en que debíamos controlar gastos, él cobraba más dinero solo en bonificaciones, lo que la mayoría de la gente ve en 3 años. La segunda carpeta fue aún más reveladora. Pólizas de seguro, cuentas de inversión,
un fideicomiso del que nunca había oído hablar y escrituras de propiedades. Aparentemente, Tom era dueño de 3 propiedades de alquiler además de nuestra casa, propiedades que generaban $4,500 mensuales en renta que, de alguna manera, jamás se mencionaron en nuestras conversaciones sobre presupuesto familiar. Pero la tercera carpeta, esa fue la que me hizo sentarme de golpe en la silla de su escritorio y servirme 3 dedos de su whisky caro, el whisky que no se suponía que yo supiera que guardaba porque no podíamos permitirnos artículos de lujo. Eleanor no era la viuda necesitada que me habían hecho creer. Según los documentos financieros, era dueña por completo de su apartamento en la residencia asistida y tenía un portafolio de inversiones valorado en aproximadamente $280,000. No rica, pero desde luego lo suficientemente cómoda como para no haber necesitado jamás mi ayuda económica. La mujer que había pasado 5 años insinuando lo caro que se estaba volviendo su cuidado, suspirando dramáticamente por el costo de sus medicamentos, haciéndome sentir culpable por no contribuir más a sus gastos, había sido perfectamente capaz de mantenerse sola. Todavía estaba sentada allí mirando los estados financieros de Eleanor cuando mi teléfono sonó. Era Barbara Emerson llamando con las noticias que había estado esperando. Maggie, tengo noticias maravillosas. Hemos recibido 4 ofertas en efectivo por la casa de Eleanor, todas por encima del precio solicitado. La más alta es de $415,000 y quieren cerrar en 2 semanas. Acepta, dije sin dudar. ¿No quieres hablar esto con tu familia primero? Bárbara, déjame ser muy clara en algo. Yo compré esa casa con mi dinero, de mi herencia, a mi nombre únicamente. Mi familia ha dejado perfectamente claro que no soy parte de su proceso de toma de decisiones. Así que no necesito discutir nada con nadie. De acuerdo entonces, prepararé los documentos de aceptación. Felicidades, Mai. Esa es una ganancia de $35,000 en menos de 24 horas. Después de colgar con Bárbara, llamé a nuestro banco y hablé con nuestro asesor financiero sobre separar mis bienes de nuestras cuentas conjuntas. No todo nuestro dinero. No planeaba dejar a Tom en bancarrota, solo lo suficiente para asegurar mi independencia financiera mientras decidía qué hacer a continuación. Entonces descubrí algo que me heló la sangre. Oculta detrás de los documentos inmobiliarios había una tarjeta de presentación de Premier Investigations y un recibo fechado 6 meses atrás, justo después de que la muerte de mi abuela apareciera en los obituarios locales. El monto, $8,500. ¿Por qué servicios? El recibo no lo especificaba. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. Premier Investigations, habla Derek. Hola, soy Margaret Davidson. Encontré su tarjeta entre los papeles de mi esposo y quisiera saber qué servicios le proporcionaron. Señora Davidson, necesitaría hablar con el señor Davidson directamente antes de discutir cualquier asunto confidencial. Entiendo su política, pero estoy llamando porque descubrí que él los contrató para investigarme. Me gustaría saber qué información le proporcionaron sobre mis finanzas personales. La larga pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Señora, no puedo discutir los detalles, pero puedo confirmar que realizamos una evaluación estándar de antecedentes y finanzas hace 6 meses. 6 meses. Justo después de que mi abuela falleciera y antes de que yo recibiera mi herencia. Gracias, eso era todo lo que necesitaba saber. Colgué, sintiéndome físicamente enferma. Tom no solo había ocultado sus propias finanzas, había contratado a alguien para investigar mis perspectivas económicas, para planear cómo acceder a mi herencia de herencia. Mi teléfono volvió a sonar mientras digería esta traición. El nombre de Tom en la pantalla. Esta vez contesté. Tom, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a casa? Estoy en casa, Tom, revisando material de lectura muy interesante en tu oficina. Escuché cómo inhalaba bruscamente. Maggie, sea lo que sea que crees que encontraste, puedo explicarlo. ¿De verdad? Porque estoy viendo declaraciones de impuestos que muestran que has estado ganando 4 veces lo que me dijiste. Estoy viendo escrituras de propiedades de alquiler de las que nunca me hablaste. Estoy viendo cuentas de inversión que valen más que toda la herencia de mi abuela. Es complicado. No, Tom, no lo es.
Has estado controlando nuestras finanzas mientras me mentías sobre nuestra situación económica durante años. Incluso contrataste a un investigador privado para revisar mis perspectivas de herencia antes de que el cuerpo de mi abuela estuviera querido. Eso no era sobre ti, era para proteger el futuro financiero de la familia. La audacia era asombrosa. ¿Proteger a la familia, Tom? Gastaste $8,500 investigando a tu propia esposa como si yo fuera una criminal potencial. ¿Cómo es eso protección? Necesitábamos entender las implicaciones fiscales. Deja de mentir. Tomé la tarjeta del investigador. Hablé con Derek de Premier Investigations. Confirmó que los contrataste para una evaluación de antecedentes y finanzas justo después de que se publicara el obituario de mi abuela. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Maggie, no hagas nada precipitado. Ven a casa y hablemos de esto racionalmente. ¿Racionalmente? Tom, no hay nada racional en descubrir que tu esposo ha estado mintiendo sobre el dinero mientras investiga en secreto la riqueza de tu familia. Estaré fuera de la casa esta noche. Maggie, está siendo emocional. ¿Podemos resolver esto? Miré alrededor de la oficina de Tom, a la evidencia de décadas de engaño financiero esparcida por su escritorio. En realidad, Tom, creo que estoy siendo lógica por primera vez en nuestro matrimonio. Colgué y seguí revisando los archivos de Tom. Tenía que haber más. La gente no crea un engaño financiero tan elaborado ni contrata investigadores privados solo para evitar conversaciones honestas sobre el dinero. Y en la cuarta carpeta encontré lo que estaba buscando. Estados de cuenta bancarios que mostraban depósitos regulares en efectivo que no coincidían con ningún ingreso comercial que pudiera identificar. Pagos a algo llamado Griffin Holdings, que no aparecían explicados en ningún otro documento, y correspondencia con su contador sobre mantener el cumplimiento de los requisitos de préstamos federales durante 2020 y 2021. Me había casado con un hombre que ocultaba ingresos significativos mientras me hacía sentir culpable por cada dólar que gastaba. Pero mientras leía los secretos financieros de Tom, sentí algo que no experimentaba desde los 18 años. El entusiasmo del descubrimiento. ¿Quería jugar juegos con el dinero familiar? ¡Perfecto! Lo había estado observando jugar durante 25 años. Ahora, era mi turno de demostrar lo que había aprendido. 3 días después, estaba sentada frente a Patricia Wells, la abogada de sucesiones que había manejado el testamento de mi abuela. Patricia era una mujer de mirada aguda, de unos 50 años, que había construido su carrera protegiendo a personas de exactamente el tipo de manipulación financiera que yo había descubierto. Así que déjame entender esto bien, dijo Patricia, revisando las copias de los documentos financieros de los Davidson que yo había encontrado. Tu esposo te ha engañado sobre la riqueza familiar mientras controlaba tu acceso al dinero a través de un sistema de asignación mensual y además contrató a un investigador privado para analizar tus perspectivas de herencia. Exactamente. Y quiero saber qué protecciones legales tengo. Patricia sonrió con gravedad. Más de las que imaginas. El investigador privado, por sí solo, sugiere una planificación financiera que deliberadamente te excluyó del conocimiento de los bienes matrimoniales. Eso es un problema serio en un proceso de divorcio. Sacó un bloc legal y empezó a tomar notas. Cuéntame sobre la compra de la casa. ¿Estuviste bajo coerción o falsas pretensiones cuando tomaste esa decisión? Pasaron meses diciéndome que Eleanor no podía permitirse una vivienda adecuada, que el negocio familiar estaba en apuros y que no podían ayudarla económicamente. Me hicieron creer que estaba ayudando a una anciana necesitada, cuando en realidad tiene casi $300,000 en activos. ¿Y la compra se hizo completamente con tu herencia separada?
cada centavo. Tengo los registros bancarios para probarlo. Patricia asintió, satisfecha. Bien, eso facilita buscar restitución si es necesario. Ahora dime, ¿qué resultado deseas? ¿Quieres reconciliarte con tu esposo o estás considerando el divorcio? La pregunta me tomó por sorpresa. En toda mi ira por el engaño financiero, no había considerado realmente terminar mi matrimonio. Pero sentada en la oficina de Patricia, mirando la evidencia de cuán profundamente mi esposo había traicionado mi confianza, comprendí algo importante. No quiero divorciarme de Tom inmediatamente, dije despacio. Quiero darle la oportunidad de decir la verdad y de reestructurar nuestra relación con completa honestidad, pero quiero protección legal mientras descubro si es capaz de eso. Patricia pasó la siguiente hora explicando mis opciones legales. Como Tom había ocultado bienes matrimoniales y controlado mi acceso a las finanzas familiares, yo podía reclamar una parte mayor de nuestra propiedad conjunta en cualquier acuerdo de divorcio. Como Eleanor había aceptado dinero bajo falsas pretensiones, potencialmente podía demandar por restitución. Como habían investigado mis finanzas sin mi conocimiento, tenía bases para una demanda por invasión de privacidad. Pero la opción más interesante era una en la que no había pensado. Hay otro enfoque, dijo Patricia, inclinándose hacia adelante. En lugar de tratar esto como una situación de víctima, puedes tratarlo como una negociación empresarial. Tienes información que ellos no quieren que salga a la luz. Tienes recursos financieros a los que ellos desean acceder. Puedes usar esa posición para reestructurar tus relaciones familiares en términos que te beneficien. ¿Qué tipo de reestructuración? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ofrecieras mantener su engaño financiero en privado a cambio de concesiones específicas? Transparencia financiera total en adelante, control igualitario sobre decisiones familiares importantes, una disculpa formal de Eleanor y una garantía de trato respetuoso. La idea era intrigante. Podía exponerlos por lo que había descubierto, o podía usarlo para reclamar por fin mi lugar legítimo en la jerarquía familiar Davidson. Salí de la oficina de Patricia con una carpeta gruesa de opciones legales y una perspectiva completamente nueva de mi situación. No era solo una esposa engañada y enfadada. Era una mujer con una influencia considerable en una familia que la había subestimado durante décadas. Mi primera parada fue la biblioteca pública, donde pasé 2 horas investigando todo lo que pude encontrar sobre los negocios de Davidson Construction. Lo que descubrí hizo que su engaño financiero pareciera menor en comparación. La empresa había recibido más de $800,000 en préstamos de ayuda por la pandemia que habían sido perdonados bajo el programa PPP. Según los documentos públicos, habían declarado dificultades financieras e incapacidad para mantener la nómina durante 2020 y 2021. Pero sus declaraciones de impuestos de esos mismos años mostraban ganancias récord y sustanciales pagos de bonos a los propietarios. No era abogada, pero había visto suficientes noticias para reconocer un posible fraude cuando lo veía. Tom y James habían recibido casi $1 millón en ayuda federal por desastre, mientras simultáneamente reportaban los años más rentables de la empresa. Mi teléfono había estado vibrando constantemente mientras investigaba, pero ignoré todas las llamadas. Ahora, sentada en mi coche afuera de la biblioteca, finalmente escuché mis mensajes de voz. Tom, Maggie, por favor vuelve a casa. Necesitamos hablar de esto racionalmente. Eleanor. Margaret, querida, creo que ha habido un malentendido. Tom me contó tu pequeña reacción y quiero que sepas que te perdono. James. Maggie, Tom está realmente molesto. Sea lo que sea que esté pasando entre ustedes dos, no metas al negocio familiar en esto. Y finalmente, Tom otra vez.
Maggie, no sé qué crees que encontraste, pero si estás pensando hacer algo tonto con esa información, recuerda que tú también eres parte de esta familia. Lo que nos afecte a nosotros te afecta a ti. ¿Era eso una amenaza? Después de 25 años de matrimonio, ¿mi marido realmente me estaba amenazando? Perfecto, porque si hay algo que aprendí de mi abuela, es que las amenazas solo funcionan en personas que aún tienen algo que perder. Conduje hasta el Millbrook Inn y me registré en una habitación por la semana. Luego llamé a Tom. Maggie, gracias a Dios, ¿dónde estás? Me estoy quedando en un hotel mientras decido qué hacer con la información que he descubierto. ¿Información? Maggie, lo que sea que creas que Tom, encontré declaraciones de impuestos, escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios y evidencia de que contrataste a alguien para investigar las finanzas de mi familia. También descubrí que Davidson Construction recibió más de $800,000 en préstamos federales mientras reportaba ganancias récord. ¿Quieres explicar algo de esto? El silencio al otro lado era ensordecedor. Tomaré eso como un no, continué. Esto es lo que va a pasar. Mañana por la noche quiero que tú, James y Eleanor se reúnan conmigo en nuestra casa para una conversación familiar. Vamos a hablar de honestidad, respeto y el futuro de nuestras relaciones. Maggie, me estás asustando. Bien. El miedo es una respuesta saludable cuando le has mentido a alguien durante años y finalmente se da cuenta. ¿Qué quieres de nosotros? Miré por la ventana del hotel hacia el pueblo donde había pasado 25 años siendo tratada como una ciudadana de segunda clase dentro de mi propia familia. Tom, quiero lo que siempre he querido, que me traten como familia en lugar de como empleada doméstica que ocasionalmente es invitada a cenar. Eres familia. No, Tom. Los miembros de la familia reciben información honesta sobre las finanzas que les afectan. Los miembros de la familia no son investigados por detectives privados. Los miembros de la familia no son excluidos de conversaciones importantes porque no son de sangre. Podía oír su respiración pesada al otro lado. A las 7 de la noche mañana, estén ahí y traigan su honestidad, toda ella. La camioneta de Tom estaba en el camino de entrada la noche siguiente, junto con el BMW plateado de James y el Buick antiguo de Eleanor. Una reunión familiar, justo como Eleanor había querido. Qué conveniente que todos se hubieran reunido en un solo lugar. Entré a mi propia casa y los encontré sentados alrededor de nuestra mesa de cocina como un tribunal. Eleanor en la cabecera de la mesa, en la silla que yo normalmente ocupaba, Tom y James a sus lados como guardaespaldas. Incluso se habían servido de mi buen café y de las galletas caras que estaba guardando para una ocasión especial. «Ahí está», anunció Eleanor al verme entrar. «Nuestra cumpleañera que cree que puede hacer berrinches y exigir atención». Dejé mi bolso con cuidado en la encimera y coloqué la carpeta de Patricia junto a la cafetera. 3 pares de ojos siguieron mis movimientos con la cautela de quienes saben que han sido descubiertos. «Buenas noches, familia», dije amablemente. «Qué lindo que se sientan como en casa». «Maggie», empezó Tom, pero levanté la mano. «En realidad, creo que Eleanor debería hablar primero, ya que esto trata de su celebración de cumpleaños y todo eso». Eleanor se enderezó en mi silla, claramente preparada para este momento. «Margarita, quiero que entiendas que la decisión del domingo no fue personal. Simplemente ciertas conversaciones sobre los negocios familiares son inapropiadas para personas que no pertenecen a la familia». ¿Personas que no pertenecen a la familia? Interesante terminología para una nuera de 25 años. Tú sabes a qué me refiero. En realidad, no estoy segura. ¿Podrías aclarar qué convierte a alguien en familia versus no familia en la jerarquía de los Davidson? James se movió incómodo en su silla. Maggie, no hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser. Oh, pero yo creo que definitivamente deberíamos hacerlo tan difícil como sea necesario, James, porque he aprendido cosas fascinantes esta semana sobre qué hace que una familia funcione. Abrí la carpeta de Patricia y saqué la tarjeta de presentación del investigador privado, colocándola sobre la mesa donde los 3 pudieran verla claramente. El silencio que siguió fue espectacular. ¿De dónde sacaste eso? La voz de Tom era apenas un susurro. ¿De tu archivador? Junto con las declaraciones de impuestos que muestran tus ingresos reales.
las escrituras de las casas de alquiler que olvidaste mencionar, y los estados financieros de Eleanor que prueban que podría haber comprado su propia mansión. El rostro de Eleanor se había puesto pálido, pero se recuperó con rapidez. No tienes derecho a revisar documentos privados de la familia. ¿Documentos de la familia? Me reí. Eleanor, según tú, yo no soy familia. Y según este recibo del investigador, me han estado tratando como un sujeto bajo vigilancia durante los últimos 6 meses. Saqué copias de los documentos que había encontrado. Ahora, ya que estamos todos aquí, ¿por qué no tenemos esa discusión familiar que no querían que escuchara el domingo? Me interesa particularmente la parte sobre investigar mi herencia y el cronograma para acceder a ella. Tom extendió la mano hacia los documentos, pero fui más rápida y los retiré. Toca mi propiedad otra vez, y esta conversación termina con una llamada a las autoridades sobre fraude en préstamos federales. Eso los congeló a los 3 por completo. «Has estado ocupada esta semana», dijo James lentamente. «Muy ocupada. ¿Sabías que los registros públicos son realmente públicos? Es increíble lo que se puede aprender sobre las finanzas de una empresa cuando sabes dónde buscar». Me senté en la única silla que quedaba libre y sonreí a mi público cautivo. «Esto es lo que va a pasar», comencé. «Vamos a tener honestidad completa por primera vez en la historia de esta familia. Y luego vamos a negociar nuevos términos para mi participación continua en la experiencia que a ustedes llaman la familia Davidson». «No puedes chantajear a tu propia familia», resopló Eleanor. «¿No puedo?» Porque desde mi perspectiva, la familia me ha estado manipulando durante años. Manipulación emocional, manipulación financiera, pero manipulación al fin. Abrí la carpeta y saqué el resumen financiero que Patricia había preparado. Empecemos con el dinero, ya que al parecer es la preocupación principal de todos. Tom, según tus declaraciones de impuestos, tus ingresos anuales son aproximadamente $380,000. James, los tuyos son $360,000. El negocio familiar vale aproximadamente $4.2 millones y genera casi 2 millones en ganancias anuales. Me volví hacia Eleanor. ¿Y tú, Eleanor? Tienes un patrimonio neto de aproximadamente $280,000, además de tu apartamento e inversiones. ¿Cómo? Comenzó. ¿Cómo lo averigüé? Fácil. Miré en el archivador donde mi propio marido ha estado escondiendo la verdadera situación financiera de nuestra familia durante años. Tom recuperó la voz. «Maggie, nunca intentamos engañarte. Las finanzas son complicadas». «¿Complicadas?», lo interrumpí. «Tom, me dijiste que no podíamos permitirnos unas vacaciones mientras tú recibías $30,000 en bonos trimestrales. Me diste una mesada mensual, como si fuera una niña, mientras poseías 3 propiedades de alquiler. Me dejaste creer que tu madre necesitaba ayuda financiera, mientras ella vale más que los ahorros de la mayoría de las personas». «Los ingresos del alquiler van de vuelta al negocio», dijo James a la defensiva. ¿De verdad? Porque según los estados de cuenta bancarios, van directo a la cuenta personal de Tom, igual que los dividendos que supuestamente no existen. Eleanor había estado callada durante este intercambio, pero ahora habló con el tono autoritario que había perfeccionado durante 7 décadas. «Muy bien. Has descubierto que no somos pobres. Felicitaciones. ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Dinero? ¿Es de eso de lo que se trata?» «Lo que quiero, Eleanor, es lo que siempre he querido. Que me traten como familia en lugar de como empleada doméstica que ocasionalmente es invitada a cenar». «Eres familia», dijo Tom débilmente. «No, Tom. Los miembros de la familia están incluidos en conversaciones importantes. Los miembros de la familia reciben información honesta sobre las finanzas que les afectan. Los miembros de la familia no son investigados por detectives privados para evaluar su potencial de explotación».
Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que había plantado y mantenido durante 25 años en una casa que había estado ayudando a pagar sin saberlo. Esta es mi oferta, dije sin darme la vuelta. Transparencia financiera completa de ahora en adelante. Control conjunto de todos los bienes matrimoniales, incluidas las propiedades en alquiler. Voz igualitaria en las decisiones del negocio familiar. Y una disculpa pública formal de Eleanor por la humillación del domingo. ¿Y si nos negamos?, preguntó James. Me giré para enfrentarlos, sintiéndome más tranquila que en años. Si se niegan, entonces me pongo en contacto con las autoridades sobre el fraude de los préstamos PPP, con el IRS sobre los ingresos de alquiler no declarados, y con el periódico local sobre cómo una familia prominente investigó y manipuló la herencia de una mujer mediante un elaborado fraude emocional. Los tres intercambiaron miradas, y pude verlos calculando probabilidades, sopesando opciones, tratando de encontrar un ángulo que yo no hubiera considerado. No destruirías a tu propia familia, dijo Eleanor finalmente. Pruébenme, porque aquí está lo que la familia Davidson nunca entendió sobre mí. Pasé 25 años aprendiendo a sobrevivir su crueldad casual. Desarrollé paciencia, habilidades de observación y una comprensión muy clara de hasta dónde empuja a la gente los límites cuando cree que puede salirse con la suya. Me enseñaron bien. Ahora es hora de su examen final. El silencio se extendió durante casi 2 minutos completos antes de que Eleanor hablara. Has cambiado, Margaret. ¿Ah, sí? ¿O simplemente dejé de fingir que ser calladamente agradecida por migajas era de algún modo virtuoso? Tom carraspeó. Maggie, suponiendo que aceptáramos tus condiciones, ¿cómo funcionaría esto en la práctica? En la práctica, Tom, funciona como un matrimonio entre iguales. En lugar de lo que sea que hemos estado representando durante los últimos 25 años. Volví a sentarme y saqué las notas detalladas que Patricia me había ayudado a preparar. La propiedad conjunta de todos los bienes significa que me agregan a las escrituras de las propiedades de alquiler. Hoy. Significa que tengo acceso a todos los estados financieros del negocio y voz en las decisiones importantes. Significa que no más cuentas secretas ni ingresos escondidos. No es descabellado, admitió James con desgano. La disculpa de Eleanor debe ser pública, porque su falta de respeto fue pública. No me importa si es una carta al periódico, una declaración en la próxima reunión familiar o una publicación en redes sociales, pero debe reconocer que me humilló deliberadamente y que su comportamiento fue incorrecto. La cara de Eleanor estaba adquiriendo un interesante tono púrpura. No permitiré que me dicte. ¿Que te dicte tu nuera que acaba de descubrir pruebas de fraude federal? La interrumpí. Eleanor, dejemos algo muy claro sobre tu posición aquí. Tengo pruebas de que sabías sobre la investigación de mis finanzas. Tu hijo contrató a un investigador privado para revisar mis perspectivas de herencia. Eso te hace cómplice de manipulación financiera. Estás faroleando, dijo, pero su voz carecía de convicción. Saqué una copia de un cheque que Tom había escrito a Premier Investigations. ¿De verdad? Tom se quedó mirando el cheque. ¿Cómo encontraste eso? Lo encontré porque lo dejaste en tu archivador. Aparentemente pensaste que yo era demasiado estúpida para buscar información sobre las finanzas de mi propia familia. La dinámica familiar se estaba fracturando en tiempo real, exactamente como había esperado. 25 años observándolos me habían enseñado sus puntos de presión individuales. El de Eleanor era su necesidad de mantener la apariencia de autoridad moral. El de James, su miedo a quedar excluido de las decisiones del negocio. El de Tom, su desesperado rechazo al conflicto.
Entonces, ¿estamos todos de acuerdo en que hubo un esfuerzo deliberado y coordinado para investigar y manipular mi herencia? Pregunté con voz agradable. Quiero asegurarme de entender el alcance de la decepción antes de decidir si involucrar o no a las autoridades. No fue una decepción, dijo Tom desesperado. Solo tratábamos de planificar el futuro de la familia. ¿De qué familia, Tom? Porque el domingo, Eleanor dejó muy claro que yo no soy parte de la familia para la que estaban planificando. Eleanor, estaba molesta por la planificación de la fiesta sorpresa. No quise excluirte de las decisiones familiares permanentemente. No, porque según lo que he descubierto, el plan parecía ser asegurar mi dinero de herencia y luego continuar tratándome exactamente como siempre lo han hecho, como alguien cuyas opiniones no importan. Me levanté y caminé hacia la cafetera, rellenando mi taza con una calma deliberada. La ironía, por supuesto, es que nunca quise su dinero, quería su respeto, quería ser incluida, ser valorada, ser tratada como si mis opiniones importaran. Sí importan, dijo Tom débilmente. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me pediste mi opinión sobre una decisión importante, Tom? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en una conversación familiar antes de tomar decisiones que afectaban mi vida? Abrió la boca y luego la cerró, claramente incapaz de pensar en un solo ejemplo. Eso pensé. Volví a mi asiento y los miré a cada uno. Aquí está la realidad. Pueden aceptar mis condiciones y reconstruir esta dinámica familiar como una sociedad de iguales, o pueden negarse, y yo procederé legalmente mientras construyo una vida independiente y muy cómoda para mí. No estás considerando seriamente el divorcio, dijo Eleanor. Eleanor, hace 2 semanas, la sola idea del divorcio me hubiera horrorizado. El domingo por la mañana habría hecho cualquier cosa para que esta familia funcionara. Pero sentada aquí ahora, viendo la evidencia de lo profundamente que han traicionado mi confianza, la independencia me parece sorprendentemente atractiva. Saqué mi teléfono y les mostré un mensaje de texto de Barbara Henderson. Casa cerrada con éxito. Ganancia depositada, $35,000. Felicidades. Por cierto, la casa de Eleanor se vendió. Obtuve una buena ganancia con una casa comprada para una mujer que no la necesitaba, con dinero obtenido mediante manipulación emocional deliberada. Nada mal para empezar mi portafolio financiero independiente. Tom extendió de mano y tocó mi mano. Maggie, te amo. Podemos arreglar esto. ¿Podemos, Tom? Porque el amor sin respeto no es realmente amor. Es solo un hábito con beneficios fiscales convenientes. No retiré mi mano, pero tampoco respondí a la presión. Si quieres arreglar esto, empieza demostrando que eres capaz de tratarme como una socia igual, y no como un recurso financiero que debe ser administrado. James había permanecido callado, pero ahora intervino. ¿Qué garantía tenemos de que no usarás esta información contra nosotros más adelante, incluso si aceptamos tus condiciones? Le sonreí, reconociendo la mente empresarial que había ayudado a convertir Davidson Construction en una operación multimillonaria. La misma garantía que he tenido durante los últimos 25 años de que ustedes no me mentirían, no me investigarían ni me manipularían como si fuera una potencial criminal. Ninguna. La diferencia es que ahora todos sabemos dónde estamos parados. Cerré la carpeta de Patricia y me puse de pie. Regresaría a mi habitación de hotel para empacar. Tienen hasta el mediodía de mañana para decidir si quieren una esposa y nuera que sea una socia igual, o si prefieren explicarle a la comunidad por qué la familia Davidson enfrenta diversas complicaciones legales. Al llegar al umbral de la cocina, me giré por última vez. Y Eleanor, la próxima vez que quieras poner a prueba la generosidad de alguien, empieza por la tuya. A la mañana siguiente desperté con 17 llamadas perdidas de Tom y un mensaje de voz que era una mezcla entre pánico y remordimiento genuino. Con Tom, a menudo era difícil diferenciarlos. Maggie, por favor no hagas nada irreversible.
Aceptamos tus condiciones, todas. Solo por favor vuelve a casa para que podamos resolver esto. Escuché el mensaje 2 veces, analizando el tono. Desesperación, sin duda. Pero si era desesperación por evitar las consecuencias o por cambiar de verdad, eso estaba por verse. Llamé a Patricia antes de devolverle la llamada a Tom. Buenos días, Maggie. ¿Cómo fue la reunión familiar? Más o menos como esperaba. Aparentemente han aceptado mis condiciones, pero quiero asegurarme de tener protecciones legales antes de aceptar nada. Buena idea. ¿Qué tipo de protecciones? Quiero un acuerdo formal que detalle la transparencia financiera, las transferencias de copropiedad y la igualdad en la toma de decisiones. Algo legalmente vinculante que pueda hacer cumplir si retroceden. Patricia pasó 20 minutos explicando cómo podíamos estructurar un acuerdo postnupcial que protegiera mis intereses mientras le dábamos a Tom la oportunidad de reconstruir nuestro matrimonio sobre bases honestas. Para las 10 en punto ya tenía un borrador de acuerdo que era justo pero firme. Para el mediodía estaba de regreso en nuestra casa con Patricia, enfrentando a Tom.